Pregunta número 141. Esta pregunta nos habla acerca de la ley de Boyle. Y la ley de Boyle dice exactamente lo que vas a ver aquí en pantalla. Visualiza la ecuación que tenemos aquí abajo. La ley nos establece que una presión multiplicada por un volumen en un instante debe de ser exactamente el mismo que una presión multiplicada por un volumen 2 en un instante donde las condiciones sean completamente diferentes. Es un poco igualita esta fórmula a la ley de la palanca. ¿Qué quiere decir? Quiere decir esto, que si tú vas a disminuir el valor de la presión en el instante 2, el valor del volumen debe de subir. Y si tú vas a disminuir el volumen, el valor de la presión debe subir. Fíjate la explicación que dio Boyle acerca de su fórmula. Dice, Robert Boyle descubrió que al aumentar la presión de un gas, el volumen disminuía de forma proporcional. O sea, si tú subes la presión, el volumen baja. Dice, es decir, al aumentar la presión al doble, el volumen se reducía a la mitad. Al aumentar la presión 10 veces, asimismo, el volumen se reducía en una décima parte. Siempre se cumple esa proporcionalidad. De ahí nace la fórmula de la ley de Boyle. Fíjate la situación que nos dan en esta pregunta. Dice, una persona infla un globo en el fondo de una alberca e inmediatamente después lo saca a la superficie. ¿Cuál es la interpretación de los cambios en las variables físicas del globo? Prácticamente tú sabes que en el agua, mientras más profundo estés, existe mucha presión. La presión es esa fuerza distribuida a lo largo de todo el área del agua que se siente como el peso del agua. Entonces, prácticamente, si tú estás tratando de inflar un globo debajo del agua, va a haber una inmensa cantidad de presión y un volumen que no va a poder ser muy grande por la acción de la presión. Pero en el momento que tú saques el globo a la superficie, eliminas o reduces casi al mínimo la presión del agua y ahora pasa a estar en contacto con la presión atmosférica, la presión del aire, y entonces, como tú estás reduciendo la presión, el volumen del objeto debe de aumentar, de acuerdo a la ley de proporcional de Boyle. ¿Para qué? Para que el mismo esfuerzo que se realiza debajo del agua sea el mismo que se realice pues por encima del agua, ¿no? Pero prácticamente, si tú estás bajando la presión, se va a compensar subiendo el volumen, ¿no? Fíjate lo que dice la A. La A dice, aumenta la masa y disminuye el volumen. Eso no puede ser posible. La masa es constante debajo y encima del agua. No va a cambiar la masa porque saques el globo. La masa siempre es la misma. La B dice, disminuye la masa y aumenta la densidad. Estamos en lo mismo. No podemos aumentar o disminuir la masa porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La materia que tengas debajo del agua va a ser exactamente la misma que tengas encima del agua. La C dice, aumenta la densidad y disminuye el volumen. Estamos diciendo todo lo contrario. Cuando tú saques el globo a la superficie, el volumen no va a disminuir, va a aumentar, va a crecer el globo porque ya no tiene la presión del agua, ¿no? Y la D es la respuesta correcta, que dice, disminuye la densidad y aumenta el volumen. ¿Por qué aumenta el volumen? Bueno, más bien, ¿por qué disminuye la densidad? Recordemos que densidad es un concepto de masa entre volumen. Mientras más grande es el volumen, más bajo es el valor de densidad. Por lo cual, si tú tenías un globo debajo del agua y la presión estaba haciendo que no lo pudieras inflar correctamente y lo sacaste de la presión del agua para traerlo a la presión atmosférica, lo que pasó fue que el globo se hizo más grande y por lo tanto se hace menos denso porque el concepto de densidad es masa entre volumen. Espero que te haya quedado claro la respuesta.